Ok, empezamos. Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre modelos del cuidado del técnico de enfermería a los pacientes con trastornos mentales, ¿ya? O sea, los diferentes tipos de pacientes eh, de diferentes patologías de salud mental a las cuales ustedes van a brindar atención, ¿no? Entonces, eh, cómo tú debes estar preparado para poder brindar esta atención, ¿no? ¿Qué perfil debes reunir tú como profesional para poder atender adecuadamente a este tipo de paciente? ¿Mm? Bien, aquí vamos a ver, ¿no? A ver, ok. ¿Ve? Modelo del cuidado del técnico de enfermería a los pacientes con trastornos mentales, ¿ya? Bien. Bien, vamos a ver algunas definiciones que nos van a ayudar a aclarar todas estos puntos interesantes que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, como una generalidad, eh, las personas con enfermedad mental grave y duradera constituyen un colectivo altamente necesitado de ayuda, lo que significa que tenemos que tener profesionales que cumplan con el perfil profesional para el cuidado de estas personas, ¿no? Aunque ellas son personas que con las ayudas necesarias pueden disfrutar de sus potencialidades para vivir una vida digna y ser útiles a la sociedad, ¿no? Sus discapacidades muchas veces les hacen altamente vulnerables y dependientes de su red de apoyo, ¿ya? Entonces, vemos que también la familia suele tener en la práctica un papel muy importante y exigente, por lo que debe ser muy especialmente tomada en consideración a la hora de planear las ayudas y las intervenciones de los profesionales de la salud, ¿ya? Entonces, eh, nosotros para entender este punto vamos a hablar, por ejemplo, de procedimientos, ¿no? Que aquí estos procedimientos constituyen una guía de acción específica, ¿no? Y que ellos tienen un cometido claro para la práctica clínica. Por ejemplo, vamos a ver que en estos procedimientos se exige un formato en el que se tenga en cuenta la definición, el propósito, los materiales necesarios y cómo localizarlos, ¿no? La solicitud, las fases a seguir en el procedimiento, los resultados esperados, las precauciones a tomar en cuenta, las implicaciones legales, las responsabilidades del médico, o sea, la enfermera, el paciente, revisión en el tiempo establecido. Es decir, es todo un conjunto de actividades y un trabajo multidisciplinario, ¿no? Como ya lo hemos explicado antes, que significa que es un grupo, un trabajo en equipo, ¿verdad? Aquí entra a trabajar la enfermera, el médico, el técnico de enfermería, el psicoterapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el terapeuta ocupacional, según sea el caso. Entonces, es todo un equipo multidisciplinario que va a trabajar en bien de esta persona, ¿no? De estos pacientes con estos problemas. Bien, todos también tienen un cometido, ¿no? Claro para la práctica clínica, ¿no? Técnicas y procedimientos que consisten en administrar al paciente con destreza y precisión, ¿no? Las tareas de todos los profesionales del equipo. Les había dicho que existe un formato en el que se tendrá en cuenta todo esto, ¿verdad? Bueno, la definición, el propósito, los materiales necesarios, la solicitud y la eliminación, la fase de seguir en los procedimientos de trabajo, los resultados que se esperan en la mejoría del paciente, las precauciones que debemos tener presente a tomar para evitar complicaciones en nuestros pacientitos, ¿no? Y bueno, hay también implicancias legales, médico-legales, responsabilidad de todo el equipo, médico, enfermera, paciente, técnico de enfermería, y bueno, revisión en el tiempo establecido y anotar y ver, verificar y valorar los cambios, ¿no? Y que puedan presentarse en el paciente, que sean, generalmente deseamos que sean cambios favorables, ¿verdad? Bien,
Aquí en esta aplicación de técnicas y procedimientos, tú vas a administrar al paciente con destreza, precisión, y que tu trabajo en enfermería van a ser necesarias para facilitar el diagnóstico, ¿no? Del proceso de la enfermedad, seguir la evolución de la enfermedad del paciente, garantizar sus necesidades terapéuticas. Entonces, todo este trabajo multidisciplinario se va a llevar a cabo en equipo. ¿Qué protocolos también, por ejemplo, vamos a tener presentes, ¿no? Protocolos de intervención en situaciones de crisis y urgencias en salud mental, o sea, conocerlos es muy importante porque los protocolos varían de una institución a otra, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, es estar enterado, conocerlos. Establecer una metodología que sirva como norma o guía para abordar un proceso, ¿no? Este protocolo está en relación con el tipo de proceso operativo que tomemos de referencia y que trata de ordenar las decisiones clínicas, ¿no? Bien. Y que va a constituir la herramienta que se va a aplicar a la toma de decisiones clínicas para el diseño de una ruta asistencial, sin olvidar que un protocolo es un documento de consenso. Es decir, a través de este protocolo que se tiene que ir respetando a lo largo de la terapia y cuidado que se brinda al paciente, siempre tiene que haber comunicación de todo el equipo de salud que trabaja en bien de esta paciente. Bien, y bueno, para la organización de enfermería también vamos a ver que hay clínicas, guías clínicas, planes de cuidados estandarizados, integrados de acuerdo al estado de salud del paciente y también planes de cuidados individualizados, ¿no? Según los cuadros o patologías de tipo mental que padezca su pacientito. Entonces, no a todos los pacientes se le atiende igual, porque cada patología también tiene su forma muy especial de, de tratamiento y de cuidados. Entonces, cuando ustedes vean esta palabra, enfermedad mental grave y duradera, lo van a ver en unas siglas que dice EMGD, ¿ya? Eso significa enfermedad mental grave y duradera. Aquí, por ejemplo, aquí se considera incluidas en el grupo de personas con enfermedad grave y duradera, aquellas que constituyen un colectivo altamente necesitado de ayuda, ¿no? O sea, personas que necesitan una atención muy especial. Disculpe que le interrumpa, tengo una duda. ¿Qué pasó, hijita? ¿Aló? Licenciada, una pregunta. ¿Hoy día toca examen de su curso? No, el día jueves, el El día jueves. jueves, ¿y de qué sección está tocando el examen? De la 10, la 11, 12 y 13. Siempre a cada mes tomamos de las 4 actividades que se han hecho en el mes. Recuerde eso, ¿ya? Ya, Actividad licenciada. 10, 11, 12 y la de hoy día que es la 13, ¿ya? Ok. Ya, licenciada, gracias. Cierre su micrófono, por favor. Ya. Bien, entonces con estas ayudas necesarias, la persona, ¿no? Pueden disfrutar de sus potencialidades para vivir una vida digna, que es lo que queremos todos, y ser útiles a la sociedad. En eso se trabaja en equipo para lograr que estas personas logren su autonomía, ¿no? Y ser útiles o reinsertarlos a la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, que sus discapacidades, por ejemplo, les hacen muchas veces altamente vulnerables y dependientes, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que trabajar para que ellos sean personas autónomas, ¿no? Y ellos se reinserten a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Y muchas veces la familia suele tener en la práctica un papel muy importante y exigente, por eso siempre repetimos, la familia hay que involucrarla en la atención de su ser querido que tiene este proceso de enfermedad, ¿ya? Y que también debe ser muy especialmente tomada en consideración a la hora de planear las ayudas y las intervenciones, lo que quiere decir que cuando el equipo de salud discute una terapia o una atención especial que se le va a brindar al paciente enfermo, se le tiene que comunicar a la familia para que esté enterada de todo lo que se va a realizar, de las ayudas, las intervenciones que se van a tener en cuenta en cuanto a las terapias de su ser querido que esté enfermo. Bien, entonces aquí cuando hablamos esto de definición de enfermedad grave y duradera, vamos a ver, por ejemplo.
se consideran a estas incluidas en el grupo de personas con EMG, aquellas personas que padecen síntomas de psicosis funcional, ¿no? Típicamente diagnosticadas con esquizofrenia. ¿Recuerdan cuando conversábamos el tema de la esquizofrenia? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos que la esquizofrenia se caracterizaba por ser una enfermedad mental en la cual la persona tenía alucinaciones, tenía alucinaciones de diferentes tipos, ¿recuerdan? Tenían alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, o pacientes también con trastorno bipolar, ¿no? Pero también otros tipos también de enfermedades mentales. Y como consecuencia de su enfermedad, estas personas padecen discapacidades persistentes, ¿ya? Entonces, en ellos hay que trabajar mucho para ayudarlos a que logren un cierto grado de autonomía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver nosotros que las causas, ¿no? Las causas de la enfermedad mental grave y duradera, la MGD, vamos a ver, es un constructo donde se agrupa a las personas con parecidas dificultades funcionales y son el resultado de un complejo de factores interrelacionados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, donde, por ejemplo, podemos separar factores biológicos, de manera completamente aclarada. Aquí se reconoce la influencia posible de factores genéticos, o sea, a nivel de la herencia, ¿no? O pueden ser también infecciosos, traumáticos o tóxicos, ¿no? Entonces, son diferentes factores que pueden, o sea, los factores biológicos que se caracterizan por la misma genética o herencia del paciente, o que de repente en algún proceso de enfermedad infecciosa, ¿no? Afectó a su cerebro y quedó con ese problema. O de repente también un trauma, ¿no? Un gran golpe, un accidente y desencadenó este problema. O ciertos tóxicos también a los que pueda haber estado el paciente en contacto y que lo llevó a esta situación. También tenemos factores de tipo psicológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, se admite la importancia de los factores psicológicos personales en el curso y evolución de la enfermedad. Por ejemplo, descritos como la capacidad de afrontamiento de los síntomas que padece el paciente, y ahí vamos a ver la capacidad de ver, ¿no? La evolución de todos esos problemas descritos por el paciente. El profesional va a ir valorando durante el cuidado que le brinda a los pacientes. Factores sociales, todos sabemos que también hay estudios que sugieren factores relacionados con la crianza y que pueden tener mucha influencia en la expresividad de factores de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, de determinados factores de riesgo genéticos, que ahí se puede visualizar. También se ha comprobado que otros factores como el tipo de relación familiar o el nivel de soporte social que condicionan su evolución. Entonces, todo eso se tiene que ir investigando, estudiando, para poder ayudar a estos pacientes, ¿ya? Pero también hay ciertas restricciones para la actividad en las personas con enfermedad mental grave duradera. O sea, eso también hay que ver, ¿no? Y entonces que como la consecuencia de los síntomas básicos de la enfermedad, las personas enfermas, este paciente afrontan dificultades en su funcionamiento normal en la sociedad, por ejemplo, en varias áreas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que en su autocuidado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en sus autocuidados, eh, por ejemplo, aquí vamos a ver sus hábitos de vida, ¿no? De higiene, de vestido y otros elementos que afectan a la salud y a su imagen social. Entonces también vamos a ver la parte de su autonomía personal. Todos deseamos eso, jovencitos, ser autónomos, personas que tomemos decisiones por nosotros mismos, entonces que seamos capaces de gestionar adecuadamente tu dinero, administrar tu dinero, ¿no? Cuidar de tu vivienda,
tu alimentación y otras actividades de la vida cotidiana, ¿se dan cuenta? Todos deseamos eso, ¿no? Entonces, en eso se va a trabajar, preparar para que la persona pueda afrontar estas situaciones, ¿no? También el control de su conducta, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de estrés social. Mire, todas las personas en algún momento de la vida vivimos estrés, ¿ya? Ese estrés es esa tensión emocional que sentimos muchas veces porque a veces no logramos algo que nosotros nos hemos cometido, que estamos trabajando en ello y que a veces no lo logramos consolidar, ¿no? Entonces crea cierto tipo de frustración, ¿no? Ese estrés, el estrés social o en relación con sus síntomas que esté padeciendo la persona afectada, que pueden comportarse de manera socialmente inapropiada o extraña, ¿no? O sea, en su conducta de ellos, ¿no? Entonces también podemos ver que hay ciertos puntos de capacidad o de restricciones de tener iniciativas y motivaciones, ¿no? Esto les es difícil para ellos construir y desarrollar un proyecto viable, ¿no? Un proyecto vital, viable, donde encuentran dificultades para su implicación en los proyectos colectivos, ¿no? Entonces, ayudarlos en todo esto, ¿no? Bien, también van a haber restricciones en la participación de estas personas con enfermedad mental grave, duradera, que van a ser consecuencia de la interacción de ellos, de esta persona discapacitada con el entorno donde se está desarrollando, ¿ya? Ellos van a ser susceptibles de modificaciones si se actúa sobre el entorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, las restricciones más habituales que se encuentran, por ejemplo, en las siguientes áreas, ¿no? A ver, por ejemplo, a nivel de las relaciones interpersonales. Sus relaciones sociales tienden a ser escasas muchas veces. Su red social es pobre y especialmente en los momentos en que sus síntomas son más activos, corren el riesgo de caer en situaciones de derivación social y aislamiento, ¿ya? Entonces, todo eso hay que conocer para que tú como profesional puedas saber llevar, dirigir estos cuadros o estos problemas o situaciones que esté viviendo tu paciente. A este paciente con enfermedad mental grave duradera. Bien, también vamos a ver otro punto, que es el acceso a los servicios sanitarios, ¿no? Sociales de atención al ciudadano, ¿no? Debido a razones varias, como por ejemplo, dificultad de la relación social, tratamientos poco motivadores, falta de conciencia, ¿no? De enfermedad o desconocimiento, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que trabajar en conjunto el equipo para que esta persona ponerla al tanto de lo que él está viviendo, ¿no? Que entienda. Dificultades también para gestionar su tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, de disfrutar, o sea, momentos de ocio, que a todos nos encanta, la verdad, porque tener un tiempo libre de ocio, de distraerte, de relajarte, es muy saludable para todas las personas, ¿no? Entonces, todo eso también enseñarle a ellos cómo dirigirlos, cómo puede administrar su tiempo de tal manera que pueda disfrutar, ¿no? Y también la parte de su funcionamiento laboral, que encuentran muchas veces dificultades para acceder al trabajo y para mantenerlo, ¿ya? Entonces, trabajar mucho en todo eso. Es decir, jóvenes, hay bastante trabajo por hacer con este tipo de pacientes con estas patologías, ¿no? Y bueno, vamos a ver también la participación asociativa, ¿no? Política, actividades para la autorrepresentación y la defensa de sus derechos de cada uno de ellos. ¿No? Y bueno, también van a haber muchos factores personales que afectan a las personas con enfermedad mental grave duradera. Estos factores personales que condicionan a ellos con enfermedad mental y afectan a su evolución pueden ser, por ejemplo, el género y edad, ¿no? Hombre, mujer y a qué edad. ¿Mm? También vamos a ver, por ejemplo,
las circunstancias de su salud o existencia de otras enfermedades concomitantes, porque no solamente se tiene la enfermedad mental, sino también otras enfermedades crónicas de otro origen, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, estos pacientes por las terapias que reciben, ya hemos conversado, muchas veces padecen de problemas de trigliceridemias, de hipercolesterolemias, hipertensiones, eh, por los mismos tratamientos, ¿no? Entonces, síndrome metabólicos o enfermedades hormonales, ¿no? De tipo hormonal. Bien, o sea, son enfermedades crónicas que también, aparte del problema de salud mental, tienen otras, ¿no? Bien, también vamos a ver el estilo de afrontamiento de la enfermedad y personalidad de ellos, ¿no? De cada uno de ellos. También vamos a ver su extracto social, ¿no? Su educación o profesión que haya estudiado. También vamos a ver sus experiencias pasadas, sus vivencias, ¿no? Que haya tenido la persona. Ahora, vamos a ver cómo vivir con enfermedad mental, ¿no? Y los problemas que vienen asociados. Entonces vamos a ver que también existen implicaciones típicas y frecuentes como consecuencia de padecer enfermedad mental grave y persistente, debido a causas directamente relacionadas con la enfermedad de, ¿no? de la o ella. Por ejemplo, vamos a ver la expectativa de vida, ¿no? Es de media por lo menos 10 años más corta que la de la población sana. Bien, ahora ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, tiene muchas respuestas realmente eh, cuando hemos conversado de las terapias, más que todo, ¿no? Muchas de esas terapias traen otros efectos secundarios en su salud de ellos. Bueno, desgraciadamente hasta ahora no se ha creado el medicamento perfecto, digamos, para este tipo de problemas, ¿no? También vemos que están más expuestos a padecer problemas médicos, ya que estos permanecen muchas veces sin diagnosticar, porque más se dedican a tratar la parte mental que a la parte de otro tipo de enfermedades, ¿no? Bien, parecen una alta incidencia de muerte por suicidio también, ¿no? Se ve que la tasa de suicidio es del 10% en estas personas. Pues hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? Van a haber también frecuentes situaciones conflictivas en el seno de su red natural, especialmente la familia, el ámbito del hogar donde ellos viven, ¿no? Donde ellos habitan. Es muy importante también ver esas situaciones que vive la familia para poderlos ayudar también con terapias de grupo o de familia. Ellos también padecen altísima tasa de desempleo, estimada entre 60 y 90%. En su gran mayoría económicamente están dependientes, ¿no? De sus seres queridos. Tienen una alta tendencia al consumo abusivo de sustancias, muchos de ellos, al tabaco, a la cafeína, a medicamentos o drogas ilegales. También padecen efectos secundarios de los medicamentos propiamente dichos y un estigma, ¿no? O sea, un estereotipo que ha creado la sociedad, ¿no? De los pacientes que tienen problemas de salud mental. A ver, por ejemplo, vivir con MGD o enfermedad mental grave duradera, una perspectiva biográfica, pasan por momentos biográficos asociados a la enfermedad. Por ejemplo, vamos a ver aquí que el periodo de evolución previo a la detección y diagnóstico de la enfermedad se describe y se estudian fases evolutivas de la misma y que se va produciendo deterioro psicosocial, eso se va viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Hay también un desencadenamiento de la enfermedad y que suele producirse al inicio de la vida adulta y aparecer en un contexto de confusión, alarma, ruptura, descompensación y crisis ya en el paciente. También puede haber una instauración de tratamiento, definitivamente tiene que haberlo para el manejo de la enfermedad. Una entrada en el sistema de rehabilitación psicosocial es muy importante para ayudar a estas personas. Y también va a haber un desarrollo del proyecto personal hacia la recuperación de él. Y es posible que la persona despliegue un proyecto satisfactorio dependiendo de sus posibilidades y sus discapacidades, ¿no? Bien, ayudándola en el control de síntomas, superación de los efectos de la enfermedad, maximizar su autonomía, que es lo importante, lo que se debe trabajar. Eh, maximizar su red social, buscando el máximo nivel posible de autonomía,
completar con su formación a través de proyectos personales. Bien, aquí también vamos a ver el periodo, ¿no?, previo, el periodo previo de evolución, de detección y diagnóstico, cuando se desencadena la enfermedad, la instauración de la terapia. Ahí está. Ajá. ¿Ven? Ahí van viendo toda la evolución de cómo se puede ir ayudando a esta persona, ¿no? Todos los controles, operación de la enfermedad sin iniciar su autonomía, su red social, ¿no? Su incorporación al mercado laboral, normalización a través de recursos laborales específicos. Y aquí, ¿qué se espera, no? Que la persona progrese hacia la máxima autonomía personal, ¿no? Que sea una persona autónoma, que decida, etcétera, ¿no? Se intente reducir el efecto práctico del impacto de sus discapacidades, eso es muy importante, pero para eso es un trabajo multidisciplinario y de mucho apoyo por parte de la familia, ¿no? Una proporción, por ejemplo, de usuarios podrá mejorar y alcanzar las cuotas de autonomía altas en el paciente. Estos podrán mantenerse con niveles altos de independencia y con ayudas puntuales, ¿ya? O sea, a través de la ayuda de los profesionales, ¿no?, de salud que están trabajando en su mejora del paciente, ¿no?, en su evolución, digamos, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, que una proporción de pacientes necesitará apoyos sostenidos en el tiempo, debido a su alto nivel de discapacidades, de acuerdo a sus cuadros que pueden presentar de discapacidades el pacientito. Y bueno, vamos a ver que el perfil de este tipo de usuario se parecería a con recaídas periódicas que suelen haber, ¿no? O alto nivel de sintomatología residual, no acceso al mercado de trabajo, dificultades para sostener su red social de manera autónoma, pueden suceder, dificultades para la independencia en las actividades de su vida cotidiana, como por ejemplo, prepararse un desayuno, asearse, ¿no?, cambiarse de ropa, algo de su propio autocuidado, ¿no?, de la vida cotidiana, pues, ¿no? Alta dependencia de la familia y residencia en la vida familiar, en la vivienda familiar, definitivamente, ¿no? Porque, lógicamente, los recursos económicos muchas veces no están al alcance como para poder vivir solo en una casa, ¿no?, una residencia. En este perfil, por ejemplo, se hace necesario planear medidas, ¿no?, como estrategia de apoyo a mediano, largo plazo, por ejemplo, de tipo en los centros de día, clubes sociales para soporte e inclusión social. Ya ahí, por ejemplo, vamos a ver que en estos centros residenciales, como alternativa a la residencia familiar, puede ser por envejecimiento o agotamiento de la red familiar, se puede acudir a ellos. Prestaciones económicas para sostener al usuario, ¿no?, al paciente, o sea, no dejarlo abandonado como hacen muchas personas, los abandonan y después tú los ves por las calles caminando, ¿no? Entonces, pobrecitos. Entonces, recursos sanitarios de media estancia, tipo de unidades de rehabilitación para pacientes con dificultades para mantener su estabilidad. Y entonces, en medida que, en la medida que se prolonga la vida de la persona, el repertorio de recursos necesarios debe ser revisado para adecuarse a las circunstancias de cada momento que se está viviendo. Por ejemplo, también vamos a ver las necesidades de descanso, ¿no? Las necesidades de descanso que como personas todos necesitamos, ¿no? El paciente también se cansa, se agota, se siente agobiado, ¿no? Acceso a los servicios básicos del Estado, o sea, en este caso de salud, ¿no?, para que pueda ser tratado, atendido como debe ser, tener acceso a un tratamiento, técnicas activas de rehabilitación psicosocial, ¿no?, a través de los psicoterapeutas de salud mental, cierto apoyo económico, apoyo a la integración social, vivienda y dentro de lo posible de su elección, ¿no? Vamos a ver también una facilitación del acceso al mundo laboral,
dentro de su estado, defensa de sus derechos como persona, el apoyo a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol del técnico de enfermería en salud mental? ¿Cuál es tu rol? Ya, tuyo, el tuyo como técnico en salud mental, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, que el personal técnico de enfermería es el que pasa más tiempo en contacto con los pacientes y la familia. Eso es muy cierto, porque enfermería cuenta con 24 horas en los turnos, ¿no? Es un turno diurno, un turno en la tarde y un turno nocturno que generalmente es de 12 horas. Entonces, siempre los pacientes, como te ven con más frecuencia, toman más cariño, más confianza contigo y te cuentan, ¿no? Sus cosas que muchas veces no se lo dicen al médico. El médico pasa su visita en las mañanas, es solamente unos minutos, va dejando las terapias y se va, ¿ya? Salvo que tenga una psicoterapia o una atención que necesite el paciente, ¿no? O una interconsulta. Entonces, ahí ya, bueno, es otro tipo de atención, ¿no? Bien, por ejemplo, el profesional técnico de enfermería, PTE, ahí lo estamos viendo, vamos a ver que pasamos más tiempo con ellos, ¿no? El profesional técnico tiene que soportar mayores tensiones laborales y psicológicas, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, un minutito, por favor, ¿no? Aló, sí, sí, sí. Sí, Carmencita, dime, mamita, sí. Está bien, Carmencita, también, sí, sí. No, sí están vacunando, Carmencita, me han dicho los jovencitos, mis alumnitos, sí. Me parece que sí, Carmencita, sí. No, sí, están vacunando, Carmencita, me han dicho los jóvenes, sí. Ujú. Sí, Carmencita, sí, los jovencitos me estaban diciendo, sí. Ya. Sí, en los mismos locales, sí. Ujú. Ya. De acuerdo a la edad que tienen ellos, pues, lógico. Ya. Sí, sí, me parece que está ese grupo todavía. Ujú. Sí, ya. Estamos en contacto. Sí. Ya, chao. Disculpen. Es que estamos con esto de las vacunaciones, todo eso, ¿ya? Bien, por ejemplo, el profesional técnico de enfermería que desempeña un rol muy importante y es un contacto directo con estos pacientes y la familia, realmente el profesional se agota mucho, ¿ya? Física y emocionalmente también. Entonces el profesional tiene que ayudarse también para evitar ese agotamiento, ese estrés psicoemocional, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, aquí estos puntos. En muchos casos inicia su trabajo con todos los prejuicios e ideas que existen, estigmas, o sea, o estereotipos que pone la sociedad que sobre los enfermos mentales tiene la población en general, ¿no? Eso lo conocemos. Por ejemplo, aquí vamos a ver las funciones del rol del técnico de enfermería, el papel que ustedes desempeñan, ¿no? En el equipo, la vamos a ver aquí, por ejemplo, forman parte de un equipo multidisciplinario. La enfermería psiquiátrica hace necesaria la colaboración con otros profesionales. Sus funciones van a ser, por ejemplo, dependientes, ¿ya? Funciones que serán ordenadas por otro miembro del equipo con categoría profesional superior, ¿no? O sea, aquí siempre estamos nosotros todos los profesionales, por ejemplo, seguimos las órdenes del médico psiquiatra, ¿no? Todo el equipo trabaja en concordancia a lo que diré del médico psiquiatra, las órdenes, tratamientos, todo lo que él deja indicado, ¿no? Y bueno, dependientes, funciones que serán ordenadas por otro miembro del equipo con categoría profesional superior. Interdependientes son las que se realizan con otros miembros del equipo multidisciplinario o asistencia a las sesiones clínicas, colaboración, etcétera, ¿no? Independientes o propias, que serán las funciones encaminadas a cubrir necesidades básicas que el paciente no pueda satisfacer por sí solo al estar alteradas sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, de higiene, de alimentación, hidratación, etc. Ahora, la observación de signos y síntomas
participación en el proceso de atención de enfermería, ¿no? Funciones específicas del técnico de enfermería también, porque hay unas funciones específicas que debemos tener presente, ¿no? Como técnico de enfermería, aquí, por ejemplo, vamos a ver que entre estas funciones o tareas del técnico de enfermería en psiquiatría es ayudar y estimular al paciente en su higiene personal, en su vestido, etcétera, ¿no? Su alimentación, todo. Distribuir y administrar sus alimentos, supervisión de sus alimentos, observación de sus conductas. También vamos a tener que hacer las camas, supervisión si la hace el paciente como forma de ocupación y terapia ocupacional, o sea, enseñarle a hacer las camas, registro de las habitaciones, armarios, mesillas, vigilar la limpieza y el orden, ¿ya? Recoger la ropa usada, enviar a la lavandería, etcétera, todas esas cositas, ¿no? Colaborar con la administración de los medicamentos, por la delegación suministrar la medicación vía oral, colaborar con otros tratamientos de técnico de enfermería, colaborar en la limpieza y preparación de material instrumental y aparatos clínicos que se utilizan con el paciente, recogida de muestras de eliminación y pruebas para el laboratorio que no sean invasivas, ¿ya? Esta es la labor del técnico de enfermería. Acompañar al paciente a su consulta intra o extrahospitalaria, o sea, las interconsultas que pueda tener el paciente con los profesionales especializados, ¿no? Por ejemplo, también comprobar que los pacientes que salen de la unidad lo hacen correctamente vestidos y aseados. Observar y seguir la evolución de los pacientes anotando en el registro correspondiente. El técnico de enfermería tiene que hacer sus anotaciones también, ¿ya? Participar con todo el equipo en el ingreso, traslado y alta del paciente. Informar a los pacientes de normas, horarios, visitas, llamadas, atender las demandas del enfermo, entrevistas con los trabajadores sociales, con los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo ustedes desempeñan, ¿no? También, por ejemplo, que tú adaptarse, integrarse al equipo terapéutico y coordinar los objetivos que se quieren lograr con esta terapia, ¿no?, del paciente. Colaborar y estimular al paciente que participe en actividades de rehabilitación, ocio y entretenimiento, ¿ve? Observará cualquier conducta inadaptada, poniendo remedio. Controlará las visitas y llamadas, anotándolas en el libro de registros. O sea, de todo lo que suceda con tu paciente, los cambios, de su comportamiento, todo lo que esto se va anotando, las terapias, todo lo que tú le estás brindando al paciente, ¿ya? Entonces todo eso queda registrado, ¿no? Prevención de crisis, intervenciones con técnicas de sujeción, si el caso lo amerita, vigilancia una estrecha e individual, ¿no? Porque puede haber este peligro en el paciente, ¿no? Cumplir con todas las órdenes y normas establecidas en el servicio, ¿no? Y anotar todas las incidencias o cambios o cosas que pueda presentar el paciente, ¿no? O puede haber reacciones o lo que todo se tiene que anotar, dejar escrito. Y bueno, responsabilización de tareas y pautas asistenciales que le asignen en consonancia con su preparación profesional y proximidad al paciente. Es decir, el profesional técnico de enfermería tiene que estar muy bien preparado y cumplir con un perfil profesional en cuanto a lo que es el cuidado de pacientes psiquiátricos. Bien, por ejemplo, hay necesidades más frecuentes en estos pacientes. Por ejemplo, ellos tienen muchos problemas para seguir prescripciones médicas, ¿no? O sea, esta pastilla la vas a tomar cada tantas horas, o lógico, tiene que haber una persona que le administre estas terapias, ¿ya? Cuando el paciente sale de alta del hospital, ya no está con el técnico de enfermería, pero está con la familia. Entonces el técnico, la enfermera tienen que educar a la familia para que ellos puedan darle las terapias a su paciente, ¿no? Bien. Los cuidados de enfermería, la asistencia cita programada, por ejemplo, la toma correcta de los fármacos, ¿ves? Se dan cuenta. Y también es habitual una sobrevaloración de los efectos secundarios de la medicación, también suele haber esto. Entonces, todo eso hay que tener presente. Utilizado como, por ejemplo, tú lo vas a ver, una justificación de los abandonos, ¿no?, que pueda presentar el paciente de las terapias, ¿ya? Ahí.
suplir las necesidades de apoyo para establecer balances positivos, aún contando con los problemas que supone la necesidad de tomar medicación por largos periodos o incluso de por vida, porque definitivamente las terapias para salud mental son terapias de por vida, así como los tratamientos antihipertensivos u otras terapias de enfermedades crónicas. Bien, vamos a ver que en muchas ocasiones también los pacientes se desinteresan por su propia salud, van a ver eso y no acuden cuando corresponda a su centro de atención primaria. Eso también se va a ver. Entonces, incluso en situaciones comunes, se va a tener que hacer una visita domiciliaria para ver cómo es la situación del paciente. Bueno, ellos muchas veces no se cuidan adecuadamente, entendiendo en muchos casos estas situaciones de manera distorsionada. Entonces, todo eso siempre es bueno visualizar la atención que se le está brindando a él en la casa, después de que salió de alta de la clínica o del hospital, ¿no? Es común la presencia de hábitos poco saludables como el consumo de tóxicos, alcohol o tabaco muchas veces, ¿no? Y en ocasiones presentan falta de interés en conductas preventivas que les hace vulnerables a accidentes y problemas de salud, definitivamente. Habitualmente también hay falta de conocimiento, ¿no? En relación con su enfermedad, ¿no? Entonces, esto también va a haber dificultades para identificar elementos prodrómicos y pedir ayuda. O sea, prodrómico quiere decir que ciertos síntomas o síntomas que puedan avisar que ya se está presentando una crisis en el paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, el técnico de enfermería, la enfermera, explicar a la familia para que ellos puedan detectar estos síntomas prodrómicos de tal manera que busquen la ayuda necesaria en el momento adecuado. También puede haber la presencia de impedimentos para mantener una dieta equilibrada, adaptada a su situación. Ahí vamos a ver concepciones erróneas sobre la nutrición, desorden y desequilibrio en las comidas. Puede haber también problemas nutricionales por exceso o por defecto, o también puede ser desinterés y abandono en las consecuencias de la mala nutrición, y se va a ver, por ejemplo, el estado de su piel, sus uñas, ¿no? El cuidado de la cavidad oral, de las mucosas, etc. También puede existir problemas a nivel de excreción, eliminación, ¿no? El estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Percibidos en muchas ocasiones erróneamente y que disminuyen su calidad de vida, porque realmente el estreñimiento es una complicación también muy molestosa para los pacientes. Y estos pacientes están con frecuencia, por ejemplo, lejos de integrar en su vida diaria actividades físicas saludables. También en eso es muy importante trabajar con el equipo de salud para hacerlos de que ellos puedan integrarse a, a grupos de, por ejemplo, talleres, ¿no? De música, de pinturas, de bailes, o algún deporte, ¿no? Que los puede ayudar a relajarse un poco, ¿no? Y también trabajar en lo que es integrar en su vida diaria actividades de ocupación en su tiempo, ¿no? Como su higiene personal, que es algo muy importante, el cuidado de la casa, por ejemplo, de cocinar, de comprar, porque utilizar un vestuario adecuado, ¿no? O sea, muchas veces eso, ellos no pueden muchas veces dirigir eso, ¿no? Y también establecer y mantener actividades formativas, ocupacionales, laborales. Y aquí vamos a ver que hay desajustes, ciertos desajustes en el patrón del sueño del paciente, ¿ya? Entonces aquí también hay que trabajar, muchas veces se debe a un consumo excesivo de hipnóticos o también a una vivienda angustiosa y desequilibrante con sus problemas de sueño y descanso, una vivencia, ¿no? O sea, por problemas propios de la enfermedad, ¿no? Que no descansan bien, no duermen sus horas adecuadas. Y también, por ejemplo, en el punto G van a ver que se convierten en problemas generalizados por una inadecuada interpretación de los elementos de la realidad, de la vida diaria, actividades físicas saludables que los pueden ayudar, ¿no? O de ocupación de su tiempo, su higiene personal, el cuidado de su casa, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, la disminución de la capacidad del aprendizaje, de resolver problemas, de integrar la crisis con elementos de crecimiento personal, de integrar directamente problemas de los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? O sea, hay muchas necesidades frecuentes que puedan presentar estos pacientitos, ¿no? Ahí van a ver, por ejemplo, que la mayoría de estos pacientitos, por ejemplo,
acuden a los centros de salud mental y se sienten poco valiosos o con dificultades de mantener su autoestima, ¿no? Tienen creencias sobre sí mismos que dificultan o interfieren en su calidad de vida. Entonces, eso es muy negativo, ¿no? Las relaciones tanto en el núcleo familiar como en el de pertenencia se afectan notablemente. Las familias se constituyen el principal cuidador y que necesitan intervenciones de los profesionales. Eso es obvio porque siempre tiene que haber visita de los profesionales de la salud mental a la familia para ver cómo marchan las terapias, el cuidado, etcétera, ¿no? Y tanto en los aspectos relativos al aumento de conocimientos sobre la enfermedad. Esto es muy bonito porque a través de la educación se le enseña a la familia y al paciente sobre esto, más que todo a la familia, ¿no? Como estrategias para aumentar la capacidad de contención y de poder sobrellevar la enfermedad. También aparecen muchas veces sensaciones de soledad, definitivamente, ¿no? Van a haber dificultades de establecer y mantener relaciones y participar, por ejemplo, en colectivos sociales, asistir a programas formativos, a mantener o buscar empleo y manejar el dinero, ¿no? Entonces, en ese ámbito destacan a su vez las opiniones y creencias de las comunidades de pertenencia de los pacientes sobre las enfermedades mentales y cómo tratarlas. Ahí está. Por ejemplo, vamos a ver que es frecuente en el punto de vista de la sexualidad, ¿no? La afectación de la sexualidad en estos pacientes. Vamos a ver que también pocos recursos para afrontar situaciones estresantes de la vida cotidiana, escasas habilidades sociales, hay escasas habilidades sociales, que esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Y también respuestas desorganizadas ante acontecimientos de la realidad, o simplemente incapacidad, ¿no? Incapacidad de controlar y manejar situaciones. Esto es muy importante, ¿ya? Virginia Henderson. Bien, aquí vamos a ver los modelos y teorías de enfermería que se pueden aplicar a la enfermería en salud mental y psiquiatría, ¿ya? Ustedes saben que Virginia Henderson fue una enfermera, ¿no? Norteamericana que se dedicó mucho al estudio y creó su teoría, ¿no? Con respecto a lo que es el cuidado de la persona, ¿no? Bien, ella, por ejemplo, decía que las enfermeras deben de alguna forma ponerse en la piel de cada eh, paciente, ¿no? Aquí ella dice que son necesidades fundamentales humanas, según Virginia Henderson, las 14 necesidades de Virginia Henderson, ¿no? Esta señora decía que ella establecía eh, una definición clásica de enfermería considerando estar con el encuentro con un paciente y su familia, durante el cual el personal de enfermería observa, ayuda, comunica, atiende, enseña, contribuye además a la conservación del estado de ánimo y de salud del paciente y familia, ¿no? Brindando sus cuidados durante la enfermedad hasta que el paciente es capaz de asumir su responsabilidad inherente a su bienestar, ¿no? Sus propias necesidades básicas como el ser humano. O sea, ella hablaba de las necesidades, ¿no? De los pacientes. Bien, por ejemplo, Virginia Henderson hablaba, decía de que la enfermera es transitoriamente la conciencia del inconsciente, el amor a la vida, la pierna del amputado, lo que confiere un campo de responsabilidades propios de la salud. Aquí Virginia decía que las necesidades fundamentales de las personas son respirar, ¿no? Respirar normalmente, por ejemplo. Nutrición, hidratación es otra de las necesidades básicas. Eliminación de los productos de desecho del organismo. Mover y mantener una postura adecuada. El sueño y descanso, vestirse y de vestirse. Usar prendas de vestir adecuadas. Termorregulación. Ser capaz de mantener el calor corporal, ¿no? Mantener su higiene personal. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a las demás personas. Comunicarse con todas las personas, expresar sus emociones,
vivir según sus valores y creencias, trabajar y sentirse realizado, participar en actividades recreativas, aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad, ¿no? Entonces, de todo estas, hablaba de estas teorías y de las necesidades, hablaba de Virginia Hermanson, ¿no? Y la teoría psicodinámica de Peplau también fue otra enfermera que se dedicó a lo que es la atención de enfermería, y ella hablaba de la enfermería psicodinámica, ¿no? Que es entender la propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son sus dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas, ¿no? A los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia. Ahí está Peplau. Entonces, ella describe la importancia de la relación entre el paciente y la enfermera con la modalidad de tratamiento. Es considerada la madre de la enfermería psiquiátrica, ¿ya? Acuérdense que la enfermera Peplau, ella es considerada la madre de la enfermería psiquiátrica. Peplau describe 4 fases en la relación enfermera-paciente, ¿no? O sea, ella, cuando hablan de las necesidades, ella habla, por ejemplo, ¿no? De la identificación, orientación. El individuo tiene una necesidad insatisfecha y precisa apoyo profesional. El enfermero ayuda al paciente a reconocer y entender su problema y a determinar qué tipo de ayuda necesita. Bien, también, por ejemplo, identificación del paciente, el paciente se identifica con aquellos que pueden ayudarle a una relación, ¿no? Y una explotación, como dice, acerca de lo que es el paciente intenta obtener todo lo que se ofrece a través de la relación y la resolución. Durante este proceso, el paciente se libera de su identificación con el enfermero o enfermera. Bien, o sea, son enfermeras que se han dedicado y han creado sus teorías, ¿no? La teoría, por ejemplo, de enfermería humanista de Patterson Cedar enfatiza la relación, por ejemplo, que se establece entre la enfermera y la persona que recibe el cuidado, o sea, el paciente, ¿no? ¿Ya? Intenta dar una respuesta a la experiencia fenomenológica vivida por ambos. ¿Ya? En este encuentro ellos se sienten afectados de manera recíproca. La relación va más allá de un encuentro técnico entre sujeto y objeto. De esa manera, los elementos de estructura de enfermería humanística se pueden describir como incorporar a los hombres, al paciente, enfermera, ser y convertirse, nutrir, en un encuentro dirigido hacia una meta, en una transacción intersubjetiva, ¿ves? Ocurriendo en el tiempo y espacio, como medidos y vividos por el paciente y la enfermera, en el mundo de hombres y cosas, ¿no? O sea, son relación que existe, ¿no? Bueno, hay otra enfermera también, ¿no? Que ella es Joyce Travelville, ¿no? Relación de persona a persona, se aborda con tal el concepto de enfermería psiquiátrica, y aquí en la enfermera sus labores, comprender la situación que vive la persona, familia o grupo, que rodea a este paciente, a partir de esa comprensión, establecer una relación de ayuda. Enfermería, por ejemplo, conceptos que debemos conocer. Enfermería psiquiátrica, vamos a ver, es un proceso interpersonal mediante el cual la enfermera ayuda a la persona, familia o comunidad con el objeto de promover la salud mental. Prevenir o afrontar la experiencia de la enfermedad, el sufrimiento mental, y si es necesario contribuye a descubrir un sentido en esas experiencias. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí también otro concepto que debemos conocer, que es la salud mental, ¿no? Aquí, por ejemplo, no es algo que la persona posee, sino es algo que la persona es, ¿ya? Aquí Sabelville dice, propone algunas actitudes que para ellas son capacidades humanas universales que distinguen, ¿no? Lo humano. Desde esta perspectiva fundamenta la salud y la salud mental. Por ejemplo, la actitud para amar, por ejemplo, la capacidad para enfrentar la realidad y descubrir un propósito, sentido en la vida. La relación enfermera-paciente se restablece después de 4 fases que se enlazan en el encuentro original, identidades emergentes,
la empatía, la simpatía. Entonces son puntos muy importantes, ¿no? Todas ellas culminan en el report o el establecimiento de la relación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el modelo de Joyce Travel, ¿no? De persona a persona, la relación de persona a persona. Aquí tú lo vas a ver a través de, primero, el encuentro original. Aquí va cuando la enfermera tiene un primer encuentro con su paciente, los sentimientos emergen en la interacción como resultado de las percepciones desarrolladas. Y esta observación es el paso muy importante en el proceso de enfermería, hay que ser muy observadores. Estas percepciones son muy importantes porque lo que se ve y se deduce sobre el otro, los pensamientos, sentimientos, ¿no? Que tienden a determinar los comportamientos y reacciones hacia él. La observación y las percepciones, al ser valoradas o juzgadas, son la base de su siguiente patrón de interacción. Bien, por ejemplo, va a haber fases de identidades emergentes. Durante esta, la enfermera y paciente empiezan a establecer un enlace y a ver el otro menos como una categoría y más como un ser humano único. El paciente empieza a percibir a la enfermera como diferente y no como la personificación de todas las enfermeras. En la fase de empatía, la unidad, por ejemplo, de cada individuo se percibe más claramente. La empatía no es un asunto continuo. La enfermera puede interactuar muchas veces con el paciente, pero solo empatiza una o varias veces. Una vez ocurra la empatía, el patrón de interacción cambia. Otro requisito para desarrollar la empatía, por ejemplo, vamos a ver, comprender, entender a la otra persona, y puede estar motivado por el deseo de ayudarle o la curiosidad muchas veces, ¿no? Entonces aquí también vamos a ver que el modelo de Joyce Travelby, ella dice, por ejemplo, la fase de simpatía es la habilidad de simpatizar y que emerge y resulta del proceso empático, ¿no? Es un paso más allá de la empatía y surge el deseo de la base de aliviar el estrés. Es la capacidad de entrar o compartir los sentimientos o intereses de otro. La simpatía implica una genuina preocupación del otro combinada con el deseo de ayuda. El objetivo de la simpatía es transmitir al otro que su preocupación es también la nuestra y que deseamos poder ayudar a solucionarla. ¿Ven? Van viendo ustedes que la empatía y la simpatía requieren una apertura perceptual a la experiencia, a la libertad mental, y que permitan hacer uso de la experiencia personal para entender y apreciar las experiencias de otros, ¿no? Para entender. Y bueno, la fase de término, aquí la experiencia del report o reporte es experimentada por ambos de manera diferente de acuerdo con sus antecedentes personales. Esta relación se caracteriza porque la enfermera y el paciente se perciben como seres humanos. ¿Ven? Esto es muy importante, ¿ya? Esto recuerden. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el modelo de la marea de la recuperación de la salud mental, Phil Barker. Aquí nos habla, por ejemplo, que no es un método de asistencia o tratamiento de la enfermedad mental. Ahí está el señor Parker. ¿No? Fue un escritor prolífico en el área de enfermería psiquiátrica y salud mental. El modelo de la marea en la recuperación de salud mental, a él dice, por ejemplo, es una visión específica del mundo que ayuda a la enfermera o enfermero a empezar a comprender qué puede significar la salud mental para una persona en concreto. Cómo se puede ayudar a la persona para definir y empezar el complejo y exigente viaje de recuperación. Es clave la exploración de las posibilidades de relaciones colaboradoras genuinas. La relación profesional-persona puede ser más mutua que la relación original enfermera-paciente definida por Peplau. Aquí también él nos dice que las enfermeras deben responder sensiblemente y con frecuencia a las fluctuantes necesidades humanas de las personas y sus familias. Trabajar con el paciente y la familia definitivamente, ¿no? Son los 10 compromisos y valores esenciales en ese modelo de la marea que habla este señor Phil Barker, ¿no? Phil Barker.
Aquí, por ejemplo, él dice que él valora la voz, ¿no? Respeta el lenguaje, es otro punto. Desarrolla la curiosidad genuina, ¿no? Llegar a ser el aprendiz. Revelar la sabiduría personal es una de las principales tareas para quien ayuda, es contribuir a revelar la sabiduría de la persona. Ser transparente para ganar confianza de las personas. Utilizar el equipo de herramientas disponible. Trabajar un paso más allá. El cuidador y la persona trabajan conjuntamente para crear una apreciación de lo que tiene que hacerse ahora. Dar el don del tiempo. No hay nada más valioso que el tiempo que pasan juntos el cuidador y la persona afectada. También saber que el cambio es constante. La tarea del profesional es dar a conocer que se está produciendo el cambio y cómo puede utilizarse ese conocimiento para que la persona deje de estar en peligro, ¿ya? Y sometido al estrés y se oriente hacia la recuperación. Eso es lo que nos dice el señor Phil Barker. Bien, entonces ya ustedes más o menos han entendido lo que es, ¿no? El papel de ustedes, su función como profesionales, el modelo del cuidado del técnico de enfermería a los pacientes con problemas de salud mental. A ver. Ya. Ven, chicos, ay, un ratito. ¿Quiénes llegaron? Llegó tarde. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita, chicos? Cassandra, ¿quién es Cassandra? Cassandra Guevara, Guay. Ah, ya es esta. Ya, ok. Un ratito. A ver, voy a leer sus... Ya. Voy a ver sus chats, ¿ya? De repente hay alguna preguntita que me están haciendo allí. Junior, el examen es el jueves. Hoy día estamos 1 de junio. Mañana es 2, jueves 3, ¿no? A ver, hoy día es martes 1, miércoles 2 y jueves 3, ¿ya? El jueves 3 de junio a partir de las 8 de la noche. Anoten, por favor. Avisen a sus amigos. Es el jueves 3, ¿ya, chicos? Jueves 3 de la noche, perdón, jueves 3 de junio a las 8 de la noche empieza. Ustedes pueden entrar a partir de las 8 de la noche hasta las 11:59. Pero ojo, si entran a las .59 ya no van a poder dar examen, tienen que entrar una hora antes para poderlo desarrollar. Tienen una hora, un intento para poderlo entregar, ¿ya? Mire, cuando ustedes me piden que yo les habilite tareas, chicos, también tienen que entender que cuando yo les dejo las tareas es el día martes. Y miren cuánto tiempo tienen hasta el domingo para resolver, o sea que no se pasen, pues también miren, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son 6 días que tienen ustedes para responder las tareas. Entonces yo creo que ya pues, ya es mucho descuido, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? A ver. ¿Hay alguna pregunta del tema que hemos tratado? Porque este es nuestro campo, ¿ya? Y este es especialmente el campo de ustedes, del técnico de enfermería, cómo debe trabajar con el paciente que tiene enfermedad mental grave duradera, cómo va a ser su manejo de este paciente y de la familia, porque no es solamente trabajar con el paciente, sino también trabajar en conjunto con la familia, porque definitivamente cuando el paciente sale del hospital tiene que ser atendido por la familia. Entonces nosotros también tenemos que educar a la familia
para que pueda llevar un adecuado tratamiento del paciente. O sea, cómo va a administrar las terapias, en qué horarios, cómo va a seguir trabajando en la casa, o sea, con todo el ejemplo de la actividad que se le enseñó en el hospital. Porque cuando se trabaja, se capacita también a la familia para que el paciente, una vez que llegue a su hogar, sea atendido por la familia, ¿se dan cuenta? Y de esa manera el profesional de la salud también puede hacer sus visitas a ver cómo va la evolución del paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nosotros no podemos dejar que el paciente solo tome las pastillas. Olvídense, no se puede, ellos no pueden manejar eso, porque ellos se pueden tomar todas las pastillas, pues ya se imaginan todo lo que viene, ¿no? Entonces, definitivamente siempre hay que dar énfasis en eso, el cuidado de cómo la familia te va a apoyar en lo que es respecto al tratamiento, ¿no? Cómo administrar las terapias al paciente, de tal manera que no vaya a haber problemas de dejarle las pastillas al lado del paciente, no, eso no es recomendable. ¿Ya? Entonces se educa a la familia y al paciente, más que todo también a la familia, una vez que el paciente sale del hospital o la clínica donde esté hospitalizado. Entonces, de esa manera se trabaja en equipo para poder llevar a cabo una adecuada atención de estos pacientes. ¿Mm? Entonces, trabajar con pacientes que tienen problemas de salud mental no es una labor fácil, eso sí se los digo. Es una labor muy, muy compleja y aparte, pero con dedicación, capacitación, entonces se puede hacer, lógicamente, pero desde ya se les dice que el profesional técnico de enfermería en psiquiatría tiene que tener y reunir un perfil psicológico y profesional, ¿no? De tal manera que pueda llevar bien la atención del paciente, ¿ya? De eso se trata, chicos. ¿Mm? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a alguien, a ver. Santi Esteban. Ahí está Santi Esteban. A ver, él se llama Santi Esteban Yause, Eduardo. A Sí, ver, yo te licenciada, aquí pregunto. estoy presente. Ya, Eduardo, a ver, yo te pregunto, Eduardo. A ti te han enviado a cuidar a un paciente que ya salió de alta del domicilio, pero la familia te contrató a ti para que tú vayas con ellos al domicilio del paciente a cuidarlo. Yo te pregunto a ti, porque tú también eres educador, igual todos los profesionales en el fondo somos todos educadores, porque de eso se trata nuestro trabajo, educar con respecto a lo que es la salud, en este caso en el manejo de pacientes con problemas de salud mental. ¿Cómo educarías a la familia? ¿Cómo les dirías tú? ¿O cómo harías con el paciente para formar horarios, hacer actividades? ¿Cómo te organizarías? Primeramente, ver en qué horarios se le puede cuidar y en los horarios que uno no pueda cuidarlo, bueno, explicar a la familia lo que debe hacer, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo trabajarías con el paciente en el horario que ya tú tienes, pongamos ahí? Bueno, daría de todo de mi parte, ¿no? Para que el paciente se sienta bien. Igual también tener buen concepto de la familia ante los cuidados del familiar que está enfermo. ¿Ya? Entonces, ya recuerden que como profesional técnico de enfermería, tu trabajo no es solamente dedicarte al paciente, también es a la familia, porque tenemos que ir preparando a la familia para cuando tú dejes de trabajar allí, lógico, ¿no? Porque muchas veces el profesional, la familia pide que esté allí mientras ellos procesan este cambio de la clínica a su casa, ¿no? Entonces, para que todo quede organizado de tal manera que ya tú dejas todo bien organizado, ¿no? Con una historia clínica, con todas las terapias y todo eso para que la familia aprenda también cómo va a trabajar en la casa, ¿no? Y tener siempre presente el teléfono del médico tratante para cualquier consulta que pueda haber, ¿ya? Eso es muy importante, chicos, de verdad, el profesional técnico de enfermería que trabaja en psiquiatría, ¿sí? Es un profesional que tiene que estar debidamente capacitado para la atención de este tipo de pacientes, porque estos pacientes son muy, muy especiales, tienen una problemática muy, muy especial que hay que saber manejar, ¿no? Hay que saber trabajar
organizarse para llevar a cabo un buen tratamiento y por consiguiente un buen resultado de todo ese trabajo. ¿M? El trabajo es multidisciplinario y siempre tiene que haber una muy buena comunicación, tanto con los médicos, con los profesionales del equipo, como con la familia del paciente afectado. Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran ustedes hacer? Porque hoy día Miss, sí, buenas noches. Una pregunta. Y en el caso en que el paciente no tenga familiar, porque se ha visto, ¿qué la institución, qué haría o qué medidas tomaría? mira, sí, es una muy buena pregunta, como yo siempre, como hemos estado conversando cuando hemos empezado nuestro curso. En nuestra sociedad existe un estigma, ¿no? O sea, es un estereotipo que ha creado la sociedad de las enfermedades de tipo mental, ¿verdad? Bien, que muchas veces las familias abandonan a estas personas, a sus seres queridos, porque muchas de ellas no tienen los recursos económicos para poder atender adecuadamente. Hay otras que sí los tienen, ¿no? Y los atienden como debe ser. Incluso lo tienen con un profesional en la salud que los cuida. Pero en el caso de que tú me estás preguntando, sí, se ve muy comúnmente, por ejemplo, en el hospital Casimiro Ulloa, allá en Lima, que es de salud mental, estos hospitales, muchas familias los ingresan a sus seres queridos y están años de años y se olvidaron de ellos. O incluso las instituciones a veces se ven en la obligación de que como no hay recursos económicos para atenderlo, los sueltan en las calles y después hay problemas en las calles, ¿no? Con las personas que transitan por ahí. Entonces, sí, realmente, sí, en nuestro país debería haber una buena, un buen manejo, digamos, de lo que es la salud mental, ¿no? Y con respecto a los pacientes que las personas abandonan en los hospitales, para que no se vean, pues, esas personas que están con este problema y muchas veces atacando y en las calles a las personas, ¿no? Que transitan por allí. Entonces debería haber una buena política de salud que apoye a estas personas con estos problemas de salud. Sí, debería haber eso. En sí, ahorita en el ministerio hay un programa o estrategia sanitaria de salud mental, pero no es como debería ser realmente, porque los recursos en Perú no son, bueno, en cualquier país donde vaya, los recursos no sobran, ¿no? Entonces siempre hay escasez de recursos y siempre hay ese problema, señorita. Realmente las políticas de salud deberían cambiar favorablemente en el caso del manejo de este tipo de pacientes, que desgraciadamente cuando se ven en las calles muchas veces se exponen a muchos peligros y a peligros de otras personas, ¿no? Cuando están en crisis agudas o algún problema que propio de la enfermedad. Entonces, sí, hay muchos de esos casos, señorita. Hay muchos casos de esos. Que los abandonan y andan caladitos, desnudos por las calles, todos sucios, abandonados. Aunque hoy día ya no veo mucho, bueno, no sé dónde estarán, porque yo veía siempre por la calle Grau, por ahí, por la calle Callao, veía unos pacientitos de ese tipo, pero ya habrán muerto seguro, no sé, porque no los veo, no los he vuelto a ver. Es bien triste, pero en realidad las políticas de salud deberían cambiar, señorita. Y es muy buena tu pregunta, porque sí es preocupante. Y miren, les cuento, en estos momentos de pandemia, los problemas de salud mental se están agudizando. Hay muchos casos de depresiones, de, de problemas de ansiedad, que estamos viviendo por la situación social, económica y peor, políticamente hablando, que son situaciones muy delicadas que estamos viviendo en el Perú. Entonces, todo eso también está llevando a situaciones psicoemocionales que tú no te imaginas. Entonces, en sí, deberíamos ayudar mucho a la gente en cuanto a terapias de, por ejemplo, o técnicas de respiración, ¿no? Aprendamos a respirar bien de tal manera que nos relajemos, que no estemos estresados, que no estemos deprimidos o ansiosos, que son las manifestaciones psicoemocionales que vivimos en estos momentos. Entonces, debemos saber dirigir ese estrés, ¿no? Manejar esa ansiedad de tal manera que no afecte nuestra vida, ¿no? Entonces, esas son técnicas muy bonitas que
los psicólogos, los psiquiatras enseñan a manejar adecuadamente el estrés y esas emociones. Y bueno, en el caso de estos pacientes, pues desgraciadamente, en el caso de Perú no cuenta con el dinero, la economía especial para dar una atención ok, digamos, en cuanto a lo que es la salud mental, ¿no? Siempre hay deficiencias, chicos. ¿Algún día llegaremos a la perfección? No lo sabemos, pero eso es lo que se quiere, ¿no? ¿Otra preguntita? Bien, chicos, entonces saben que el día jueves, ¿ya? Jueves 3, no se olviden, es su examen, ¿ya? De la actividad 10, 11, 12 y la de hoy, ¿ya? Todo está puesto en la plataforma. Estudien y todo le va a salir bien. Entren a partir de las 8, una hora, un intento, y hasta las 11:59. No entren ya más de las 11 porque no van a poder desarrollarlo definitivamente. Tiene que ser antes, ¿ya? Cuídense mucho y a seguir cuidándonos, chicos. Distanciamiento social, su mascarilla, su lavado de manos, y una buena alimentación, dormir bien y hacer técnicas respiratorias, ¿ya? Técnicas respiratorias para que estemos bien y nos reencontremos, ¿ya? Cuídense mucho y estamos en contacto con su delegado, ¿ya? Bye, bye. Chao, Miss, cuídese. Chao, Miss. Cuídense, jovencito, cuídense mucho, ¿ya? Ok.